Mucha atención Colombia porque el fiscal Francisco Barbosa y Marta Mancera siguen dando de qué hablar en nuevos casos de presunta corrupción. Esta vez, la Fiscalía de Barbosa y Mancera están llamados a responder ante el gobierno de los Estados Unidos por el presunto encubrimiento que están haciendo a empresarios corruptos, un caso que involucra a ciudadanos colombianos y estadounidenses. Esto que ustedes están observando acá, esta es la carta que envía la embajada del gobierno de los Estados Unidos en Colombia a la señora Marta Mancera, vicefiscal general de la Nación. En esta carta se advierte que en los procesos citados de corrupción, de estafa, hay una inoperancia de la fiscalía actual y de fiscalías pasadas, y que si les advierten a la fiscalía de Barbosa y Mancera, si ellos no adelantan las investigaciones correspondientes en estos casos de corrupción que vamos a analizar, nuevos casos de corrupción, porque toda esta semana han ido saliendo casos de corrupción, pero lo que estamos hablando hoy es nuevo, es del día de hoy, gente. Este caso de corrupción, si no lo llega a resolver la Fiscalía, advierte la Embajada de los Estados Unidos que habrá una afectación en la confianza inversionista de Colombia. Es decir, las inversiones de Estados Unidos van a reducirse en Colombia por altos riesgos que existen por este tipo de casos de estafas. La responsabilidad de fiscalías anteriores, pero también de Marta Mancera, a quien le dirigieron esta carta en el año 2020 y no ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Seguramente la señora está esperando a que efectivamente Estados Unidos sancione a Colombia, afectando la inversión, y después que la oposición pueda salir a decir que es que la inversión baja en Colombia es culpa de Gustavo Petro. Cuando a Marta Mancera el gobierno de Estados Unidos le está mandando una carta exigiéndole que adelante estas investigaciones, que esclarezca estos casos de corrupción, si no, pues habrán consecuencias en materia de inversión. Cabe recordar a ustedes que la prensa tradicional está totalmente callada con este tema, que quien destapa todo esto es el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idarraga Franca, y que con el apoyo de ustedes podemos hacer difusión de esta información, de este video que estamos haciendo desde los medios de comunicación alternativos para que el país se entere de estos graves casos de corrupción que siguen saliendo hoy. Es que en la última semana han salido, yo creo que 4, 5, 6 escándalos de corrupción que involucran a Marta Mancera y a Francisco Barbosa. Entonces, ¿por qué la gente tiene que enterarse de esto? Pues porque así la gente va a abrir los ojos, la gente que consume medios tradicionales o la gente que duda todavía va a darse cuenta que esta fiscalía es una fiscalía que encubre criminales. Y el 8 de febrero, este jueves, van a salir a las calles a protestar, a movilizarse en contra de una fiscalía inepta, con pocos resultados, con escasos resultados, con 95% de impunidad, con 80%, con 82% de denuncias archivadas, con el 60% de los casos perdidos, con tasas de impunidad de homicidio y lideresas sociales y firmantes de paz del 95%, con que se niegan a investigar a narcofiscales en el caso de Marta Mancera, con que hubo un informe de Human Rights Watch, entidad y organización internacional en defensa de los derechos humanos, que dice que Barbosa ha usado la fiscalía y Mancera para hacer política y no para resolver los casos penales más graves de este país. Una fiscalía que utiliza los recursos públicos de sus impuestos y mis impuestos para esto. 180 millones de pesos para imprimir 5.500 libros de Francisco Barbosa. Para alterar la realidad, la versión que estamos contando acá, los datos, las cifras contrastables, e intentar convencer a través de sus libros que él tuvo una buena gestión durante la fiscalía. Entonces vamos a escuchar el cubrimiento de esta noticia que hace RTBC, el Sistema de Medios Públicos,
porque la prensa tradicional no lo está haciendo. Y les agradezco a ustedes darle like a este video. Compartan este video, suscríbanse a este medio alternativo de comunicación si todavía no lo está hecho, recomiéndeselo a amigos, familiares, compañeros y sobre todo, deje su like, deje su me gusta. Somos 900 personas conectadas y tan solo 300 likes. En la medida en que equiparemos esa cifra, este video va a ser más ampliamente difundido. Escuchemos RTBC Noticias. El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idarraga, reveló una carta que envió a la Embajada de Estados Unidos en Colombia en el año 2020 a la vicefiscal Marta Mancera, alertando sobre el riesgo de inversiones extranjeras en el país. Luisa Barberi, buenas tardes, usted tiene los detalles. Vilma, televidentes, muy buenas tardes. Las personas relacionadas en esta comunicación estarían vinculados presuntamente al caso de corrupción que se presenta en el Hospital Metropolitano y la Universidad de Barranquilla. Idarraga cuestionó a la Fiscalía, teniendo en cuenta que estos procesos están a punto de vencerse y podría pasar a ser impunes tras los millonarios recursos que fueron desfalcados en esas entidades. El pasado 30 de marzo del año 2020, la Embajada de Estados Unidos en Colombia le solicitó de manera escrita a la vicefiscal Marta Janet Mancera el estado del caso que involucra a ciudadanos americanos, una acción que al parecer se adelantaba desde el año 2008. Los inversionistas nos dicen que la directora de Seguridad Ciudadana, Claudia Victoria Carrasquilla, estableció un comité para investigar el caso y que se comprometió a asignarlo a un fiscal que pueda proceder de manera expedita. Sin embargo, desde entonces ha sido reemplazada en ese puesto que ahora ocupa Carmen Torres Malaver. Según información del secretario de Transparencia, esta carta nunca fue respondida por Mancera. Seguimos respetuosamente interesados en recibir una actualización de la situación del caso y esperamos una resolución justa y expedita. Queremos señalar que el manejo de las controversias en materia de inversión puede enviar una señal sobre la calidad del clima de inversión de Colombia. La Fiscalía, a través de un comunicado, respondió a lo mencionado por Idarraga. Dice que las investigaciones por presunta corrupción en la Universidad y el Hospital Metropolitano de Barranquilla están activas. El fiscal titular ha tomado las decisiones que corresponden de acuerdo con los elementos de prueba recolectados en el marco de su autonomía e independencia y en estricto cumplimiento de los parámetros fijados por el Código de Procedimiento Penal para garantizar justicia efectiva y respetar los derechos de las víctimas. Aseguran que los casos fueron trasladados a Bogotá para darle un impulso. En el caso del hospital hay una persona imputada y 2 acusadas. El próximo 4 de abril está previsto el inicio de la audiencia preparatoria de juicio oral. Asimismo, fue imputado y se presentó escrito de acusación en contra de Jorge Luis Hernández Casís por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado y fraude procesal. Y frente al caso de la universidad, afirman que las órdenes de captura en contra de Carlos Yaller e Ivonne Acosta están vigentes. La pareja tendría nacionalidad estadounidense y no ha comparecido a los llamados de la justicia. En ese sentido, se radicó solicitud de audiencias de formulación, de imputación e imposición de medida de aseguramiento. Las diligencias se realizarán el 15 de febrero. La pareja tendría nacionalidad estadounidense y no ha comparecido a los llamados de la justicia. Bueno, acá hay varios casos que se unen en este gran escándalo que hace que la Embajada de Estados Unidos tenga que pronunciarse, el gobierno de Estados Unidos, frente a la inoperancia de la Fiscalía de Barbosa y de Marta Mancera. El primero, pues ya lo escucharon con RTBC. El segundo, que también Andrés Idarraga saca a la luz con su trabajo que ha hecho de manera impecable para destapar escándalos de corrupción en la Fiscalía y en otras entidades del país. Escuchemos lo que dice Andrés Idarraga. Él explica el caso y la carta que se ha negado a responder Marta Mancera al gobierno de los Estados Unidos. Doctor Idarraga, ¿por qué este accidentado proceso que involucra a particulares colombianos y estadounidenses se volvió motivo de atención para el gobierno de Colombia? Coronel, muy buenos días. Para nosotros llama la atención un proceso en donde no solamente ha transcurrido casi 2 décadas, sino en el que además de eso pesa los llamados de atención de, en este caso, la Embajada Americana en Colombia, pasó por 12 fiscales, en una situación donde pese incluso los llamados del Ministerio Público, el proceso simplemente se dilató, la audiencia de imputación pese a las pruebas nunca se llevó a cabo, y cuando se llevaba a cabo la audiencia, el señor aparecía enfermo a través de sus apoderados, razón por la cual las audiencias se suspendieron. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia ha venido insistiendo en unos graves indicadores de impunidad que hay en Colombia, inicialmente asociados a corrupción, pero este caso, que no tiene que ver con delitos contra la administración del Estado, pues nos llama la atención a propósito de esta comunicación oficial de la Embajada, donde pues simplemente la respuesta es nula por parte de la Fiscalía General de la Nación, en particular de la vicefiscal Marta Mancera. Pues es obvio que ese nombre llama la atención poderosamente, especialmente esta semana, donde, digamos, por sustracción de materia, si no hay elección
de fiscal general, de la nueva fiscal general esta semana, pues automáticamente termina el periodo